El hombre que hizo reír a millones ocultaba una herida que jamás cerró. Juan y Medio, el rostro amable de la televisión andaluza, no siempre fue el presentador alegre que todos reconocen. Detrás de las cámaras se escondía una existencia marcada por el dolor, la renuncia, un amor secreto con Lolita Flores y una batalla silenciosa contra la enfermedad y la soledad. Esta es la historia que hasta hoy nadie había contado. Quédate hasta el final, nada es lo que parece. El bullicio del plató se apagó de repente aquella tarde cuando Juan José Bautista Martín, el hombre al que medio país llama con complicidad Juan y Medio, se quedó mirando al vacío con los ojos empañados de recuerdos. A su alrededor, las luces seguían ardiendo, las cámaras continuaban grabando, y, sin embargo, él sintió, por un instante eterno, como el tiempo se quebraba y lo devolvía a su infancia polvorienta en el corazón de la Almería rural. Ese instante íntimo, invisible para el público, fue el primer eco de una vida marcada por golpes que duelen y asombros que elevan, caídas que parecen finales y resurrecciones que rozan lo milagroso. Nació un frío 15 de diciembre, en un diminuto caserío encaramado a la falda de la Sierra de las Estancias. Allí, donde no había más que tierra rojiza, rebaños y olor a leña, la risa resonaba como un tesoro familiar. Su padre y el tío Pepe competían por arrancar carcajadas, y el pequeño Juanico absorbía aquel humor como si fuera un conjuro capaz de espantar la pobreza. Eran 6 bocas alrededor de la mesa, y el primogénito aprendió muy pronto que la alegría no se compra, sino que se cultiva con ingenio, incluso cuando los bolsillos crujen vacíos. La infancia le enseñó otra lección brutal, la mudanza. La familia se trasladó al norte, a la gélida Burgos, porque la necesidad no admite sentimentalismos. Aquel traslado le heló los huesos y templó su carácter. El muchacho, sorprendido por su estatura desmesurada, se enfrentó al acento extraño de los compañeros y a la nostalgia que mordía cada anochecer, pero también descubrió allí un secreto electrizante, el baloncesto. Bajo los tableros encontró una forma de dominar su propio cuerpo larguirucho, de transformar la torpeza adolescente en una danza aérea que lo hacía dueño de la cancha y lo llenaba de un orgullo desconocido. El mote fatal surgió en una cocina abarrotada, cuando la madre de un amigo le dijo que aquel chaval no era solo Juan, sino Juan y Medio, porque ocupaba espacio de más. El adolescente imploró que la broma se quedara entre esas 4 paredes, y al hacerlo, selló su destino. Cuanto más huía del apodo, más rápido se propagaba. El sobrenombre se convirtió en una sombra fiel, pegajosa, que primero le avergonzó y luego encendería su leyenda. El regreso veraniego al pueblo era una fiesta de polvo y gallinas. Lo esperaban vecinos que aún lo llamaban Juanico, recordándole de qué barro estaba hecho. Allí seguían el corral, el silencio de la noche serrana y la tumba de su padre, un faro austero que le enseñó a pisar la vida con respeto y chispa. Pero el destino, siempre hambriento de giros, ya estaba preparando el golpe que lo empujaría a la oscuridad antes de permitirle tocar la luz. La vida suele romper con violencia aquello que parecía fluir. Juan y Medio, en su juventud, creía tener un camino claro. Las aulas le daban estructura, el baloncesto lo elevaba, y la altura que tanto lo acomplejaba ahora lo convertía en una torre imponente. Estudiaba sociología y derecho con la convicción de que el conocimiento era libertad. Paralelamente, su vida transcurría entre mates y entrenamientos, donde cada zancada era un escape de sus inseguridades infantiles, pero todo se quebró de golpe. Mientras patinaba una tarde cualquiera, su cuerpo colapsó sobre el asfalto con un crujido seco. Lo que parecía una caída sin importancia se convirtió en una pesadilla quirúrgica, fractura de fémur, hemorragia interna, ingreso urgente. La muerte le rozó la frente. Juan no gritó ni se quebró, simplemente lo aceptó con una calma espeluznante. Vi la muerte, pero sin desesperación, diría años después. Aquella herida no solo lo alejó del baloncesto, sino que dejó una secuela permanente, una leve cojera que disimula con alzas discretas. Una herida que aprendió a llevar con dignidad y silencio. Ese fue el punto de inflexión que para muchos habría supuesto el fin de una prometedora carrera deportiva. Para Juan fue una bifurcación que lo impulsó a caminos inesperados. Sin rumbo claro, decidió probar suerte como guarda de seguridad. Irónicamente, su altura, la misma que había sido motivo de bromas y apodos, ahora le abría puertas y le daba una presencia imponente que pocos cuestionaban.
entre controles de acceso, vigilancia nocturna y la monotonía de los centros comerciales, Juan empezó a entender algo crucial: el poder del silencio y la observación. Mientras otros jóvenes buscaban emociones en fiestas y desvaríos, él aprendía a leer a las personas, a anticiparse a movimientos y a medir cada gesto. Aquella disciplina, aparentemente anodina, sería la base de su capacidad para manejar escenarios mucho más complejos en su futuro. Uno de esos trabajos lo llevó a cuidar a una banda de jóvenes rebeldes vinculados al mundo de la música. Su contacto con los hombres G, por ejemplo, no fue profesional al inicio, sino un favor familiar. Salía con la hermana del batería, y su presencia, discreta y confiable, resultó invaluable. Lo que comenzó como un simple encargo de seguridad, pronto se transformó en algo inesperado. Su sentido del orden, su habilidad para resolver conflictos con calma y su carisma natural lo hicieron indispensable. Empezó a manejar cuentas, coordinar horarios y supervisar detalles logísticos. Era el boxtai quien lo enseñaba, mientras otros brillaban en el escenario. Allí aprendió los secretos que los focos no muestran: cómo se construye una estrella, cómo se negocian contratos, cómo se lidia con egos gigantes y cómo la fama puede aplastar a quien no sabe mantenerse firme. Poco a poco, su participación se hizo más visible. Lo que comenzó como vigilancia pasó a convertirse en gestión informal de giras. Más tarde haría lo mismo con Luz Casal y con otros artistas, absorbiendo conocimientos que solo se adquieren con la práctica, la paciencia y la observación constante. Juan Medio no se movía por vanidad ni por ambición. Su curiosidad por el mundo del espectáculo y su capacidad para resolver problemas lo convirtieron en alguien imprescindible detrás de las cámaras. Cada gira, cada ensayo, cada conflicto resuelto aumentaba su confianza y su comprensión de la industria, mientras su apodo de adolescencia, antes motivo de burlas, se transformaba en un sello distintivo que empezaba a abrir puertas en ámbitos insospechados. Fue en ese entorno donde su vena televisiva asomó tímidamente. Todo comenzó con una broma improvisada, una participación esporádica en el programa Inocente como simple gancho para un sketch. Bastó para que los productores lo vieran con otros ojos. Había algo en su presencia, en su capacidad para provocar risa sin esfuerzo, que no podía enseñarse. Lo invitaron a repetir, luego a participar más activamente, y, poco a poco, aquel hombre discreto se convirtió en un rostro reconocible frente a las cámaras. Caminaba firme, ya sin cojeras visibles, como si su historia personal le hubiera dado un equilibrio que pocos poseen. Ese primer contacto con la televisión fue decisivo. No buscaba fama ni aplausos, simplemente sucedió. Su humor, su serenidad y su naturalidad le permitieron conectar con la audiencia de una manera que pocos logran. Aquella combinación de calidez y chispa innata lo impulsó hacia un camino que cambiaría su vida. Cada programa, cada intervención, consolidaba la idea de que Juan Medio no era solo un rostro en pantalla, sino alguien capaz de generar cercanía y confianza con el público. Mientras su carrera en televisión comenzaba a despegar, surgió un capítulo crucial en su vida: el amor. Y no un amor cualquiera, sino uno que marcaría su vida de manera indeleble. En el mundo del espectáculo, los romances suelen ser efímeros, ruidosos y condenados a titulares sensacionalistas. Pero lo que unió a Juan y Medio con Lolita Flores fue distinto. Durante 5 años, desde 1999 hasta 2004, compartieron una relación que oscilaba entre la complicidad privada y la negación pública. Ambos acordaron mantener el vínculo en secreto, sorteando rumores con sonrisas calculadas y miradas cargadas de significado. En un mundo donde cada gesto puede ser malinterpretado, su amor se volvió un pacto silencioso de respeto y discreción. Fue Lolita, mucho después de la ruptura, quien rompió el pacto de silencio. Ha sido de los hombres que más he querido, confesó sin titubeos. Admitió que enamorarse de Juan era fácil y que, aunque sus caminos se separaron, él seguía ocupando un lugar especial en su vida. Juan, fiel a su estilo, nunca desmintió ni confirmó, apenas deslizó alguna broma tierna o un comentario con doble fondo, como cuando dijo que le gustaría morir al lado de Lolita leyendo el periódico. Lo curioso no fue solo el amor, sino la evolución del vínculo. Donde otros terminan con reproches o indiferencia, ellos construyeron una amistad sólida y tierna, capaz de sobrevivir al deseo. Lolita decía que aún lo esperaba, medio en broma, medio en serio. Él le tomaba la mano en público sin dar explicaciones. El cariño seguía vivo, pero transformado.
en algo más profundo, un amor que ya no busca camas, sino compañía. Esta relación reveló el código interno de Juan: lealtad al silencio, devoción por la intimidad. Decía que su padre le enseñó que lo que hace un caballero no se cuenta, y vivía con esa premisa incluso cuando la prensa lo acorralaba. En medio de esa historia sentimental, otra ausencia resonaba con fuerza: la paternidad. Juan Medio ha hablado en voz baja pero firme de su deseo de tener un hijo. Lo sueña, lo imagina, lo añora, elige nombres y visualiza momentos, pero el tiempo no se detiene y cada día lo siente más lejos. Esta confesión rompe con la imagen del hombre resuelto y divertido que vemos en pantalla. También se siente incompleto. Mientras en televisión el público reía con su ingenio, Juan ocultaba detrás del telón un anhelo que no se apagaba. La paternidad lo acompañaba como sombra silenciosa. Hablaba de ella con humor, pero siempre con una nota de melancolía que nadie alcanzaba a percibir. Y aunque parecía imposible conciliar la vida pública con los sueños íntimos, él seguía buscando ese equilibrio, un equilibrio que aún estaba lejos de alcanzarse. Ese anhelo silencioso de paternidad no era el único reto que Juan enfrentaba. La fama, que comenzaba a consolidarse con cada programa que presentaba, traía consigo un peso inesperado. La cámara lo miraba siempre, pero no solo con interés profesional. La prensa, los seguidores y la industria exigían una versión perfecta, alegre, imperturbable. Sin embargo, detrás de la sonrisa fácil, Juan cargaba la memoria de sus fracasos, sus caídas y el vacío dejado por su padre, cuya muerte prematura aún resonaba en su conciencia como un eco constante. La contradicción entre la imagen pública y su vida privada se volvió un desafío diario, como mantener la ligereza frente a las cámaras mientras el corazón guardaba heridas que nadie podía tocar. Los días de grabación eran intensos, pero los descansos ofrecían un mundo paralelo: la introspección. En esos instantes, Juan recordaba la infancia en Almería, el frío de Burgos, la primera torpeza adolescente y los primeros triunfos deportivos. Recordaba, también, la caída que le rompió el fémur y lo obligó a enfrentarse a su propia fragilidad. Aquellas experiencias lo habían enseñado algo que pocos comprendían: la risa es un refugio, pero también un escudo. Cada chiste, cada gesto gracioso frente a la cámara, era un intento consciente de mantener a raya el dolor, de transformar la vulnerabilidad en fortaleza. El público lo adoraba y lo veía como un presentador carismático, cercano, incluso paternal, pero pocos entendían que esa cercanía era fruto de un ejercicio consciente de empatía y supervivencia. Cada entrevista, cada concurso, cada sketch televisivo era un acto de maestría: equilibrar el entretenimiento con la autenticidad, sin permitir que la mirada ajena lo definiera. Juan sabía que el riesgo era grande: un paso en falso y la fachada se desmoronaba, dejando al descubierto la soledad y los deseos no cumplidos que lo acompañaban desde hacía años. Fue en medio de esta tensión que surgieron los primeros problemas de salud que marcarían su vida adulta. La cojera heredada de aquel accidente adolescente había sido apenas el aviso inicial. El estrés, los horarios agotadores y la presión mediática comenzaron a pasar factura. Los médicos lo alertaron sobre la importancia de cuidar su cuerpo, de no ignorar los síntomas que muchos atribuirían al cansancio normal de un presentador. Pero Juan, fiel a su estilo, no quiso detenerse: el espectáculo continuaba y él debía seguir. La resiliencia, aprendida desde niño en un hogar modesto, lo empujaba a ignorar los límites físicos, y la televisión parecía exigirlo. En paralelo, la relación con Lolita había dejado enseñanzas profundas. La mezcla de amor y distancia, complicidad y respeto, le mostró que los vínculos no siempre requieren cercanía constante para ser reales. Aprendió a valorar los gestos pequeños, las conversaciones a media voz y las miradas que lo decían todo. Esa experiencia, aunque terminara en una amistad transformada, influyó directamente en su forma de entender las relaciones humanas. Tanto en el amor como en la amistad, la sinceridad y la discreción podían convertirse en un poderoso aliado frente al caos externo. Y mientras la vida personal y la fama se entrelazaban, Juan comenzó a asumir un rol más firme dentro del mundo televisivo. Su capacidad para improvisar, para conectar con el público y para mantener la compostura bajo presión lo convirtió en un referente, un presentador que podía sostener programas de alto nivel con una naturalidad que parecía innata. Sin embargo, nadie veía que detrás de esa seguridad existía un hombre que aún buscaba respuestas a preguntas fundamentales: ¿qué significa el éxito?
cómo equilibrar la vida privada con la pública. Y cómo llenar el vacío que la paternidad pendiente dejaba en su corazón. La notoriedad trajo, además, desafíos inesperados, rumores, críticas injustas, miradas inquisitivas que buscaban cualquier falla. Juan aprendió a manejarlo con humor, con ironía y con distancia emocional. Sabía que cada titular podía ser una trampa, y que cada aplauso podía ocultar juicios silenciosos. La lección más dura era aceptar que la vida real rara vez coincidía con la que se mostraba en la televisión. Y aunque él brillara en los platós, la verdad íntima de su existencia continuaba siendo un territorio apenas explorado por otros. Fue entonces cuando llegó una oportunidad que cambiaría su carrera para siempre. Una propuesta para presentar un programa que combinaba concursos, entretenimiento y participación del público, un formato que requería espontaneidad, rapidez mental y una conexión emocional con quienes lo veían desde casa. Para Juan, era un terreno desconocido, pero la experiencia acumulada detrás de cámaras le dio la confianza necesaria. El desafío era mayúsculo, mantenerse fiel a sí mismo mientras el mundo lo observaba con expectativas cada vez más altas. Y así, al cruzar la línea entre la discreción y la visibilidad total, Juan y Medio se encontraba ante un punto de inflexión. La televisión lo admiraba, el público lo seguía, pero su corazón seguía guardando secretos, anhelos y heridas que nadie podía sanar por él. La pregunta que flotaba en su mente, y que nadie en el plató podía escuchar, era simple y profunda: ¿cómo se mantiene un hombre íntegro cuando el mundo exige máscaras? Era el momento en que su vida pública y privada comenzaban a entrelazarse de manera inevitable, y el escenario estaba listo para revelar tanto su talento como su vulnerabilidad. Cada sonrisa escondía una historia, y cada gesto transmitía más de lo que las palabras podían expresar. La fama no era solo aplauso, sino también una prueba de resistencia, un recordatorio de que incluso quienes hacen reír a millones cargan con sombras que nadie ve. El programa fue un éxito inmediato, y con él, Juan y Medio se consolidó como una figura ineludible de la televisión andaluza y española. Su naturalidad frente a la cámara, combinada con esa chispa que parecía surgir del recuerdo de su infancia, conectaba con el público como pocos. Cada gesto, cada comentario, cada improvisación era recibido con carcajadas y aplausos, pero detrás de esa euforia, Juan seguía caminando por un filo invisible: equilibrar la fama y la autenticidad, la diversión y la introspección. El backstage era su refugio y su escuela. Allí, lejos de los focos, podía respirar, observar y aprender. Conoció los secretos del medio, los egos desbordados y los pequeños sacrificios que nadie veía, los cambios de último minuto, los nervios antes de salir al aire, la tensión de que todo dependiera de un instante. Juan, con su altura imponente y su sonrisa constante, parecía dominar la situación, pero en realidad estaba constantemente evaluando, ajustando, midiendo cada palabra, cada movimiento, cada pausa. Era un estratega silencioso que convertía la presión en energía creativa. A la vez, los vínculos personales continuaban siendo esenciales. La amistad con Lolita Flores evolucionó, consolidándose en una complicidad que desafiaba los años y la distancia. Mientras algunos romances mediáticos terminaban en escándalos o indiferencia, ellos mantenían un respeto profundo por la intimidad y la lealtad mutua. Y aunque el amor había cambiado de forma, nunca desapareció, se transformó en un lazo de apoyo silencioso, capaz de sostenerlos en los momentos más difíciles, un recordatorio de que el afecto verdadero no siempre necesita ser público. Pero la vida seguía planteando retos. La salud volvió a reclamar atención. Estrés, horarios agotadores y exigencias constantes hicieron que Juan tuviera que aprender a escucharse, a reconocer los límites que antes ignoraba. Las pequeñas dolencias se convirtieron en señales de alerta: dolores de espalda, cansancio crónico, la necesidad de pausas que no podía ignorar. Aquello que antes había manejado con orgullo, la resiliencia ante cualquier obstáculo, ahora pedía equilibrio. Aprender a cuidarse se convirtió en otra lección de vida, quizás la más difícil: aceptar que incluso un hombre aparentemente invulnerable tiene fragilidades. El reconocimiento profesional no disminuyó los desafíos internos. Cada entrevista, cada aparición pública, era una oportunidad y un riesgo. Juan debía proyectar confianza y alegría mientras el corazón aún albergaba cicatrices y anhelos no cumplidos. La paternidad seguía siendo un deseo latente, un vacío que a veces lo acompañaba con intensidad.
En sus momentos de soledad, imaginaba juegos, risas, conversaciones que aún no existían. La televisión no podía mostrar ese lado, su rostro público no podía reflejar la incompletitud que sentía por dentro. En medio de ese equilibrio frágil entre éxito y vacío, Juan comenzó a experimentar algo que cambiaría su relación con la fama, la conciencia de su propia vulnerabilidad. Comprendió que no se trata solo de divertir, de entretener o de ser admirado, se trata también de aceptar las sombras, de reconocer que la risa puede convivir con el dolor, que la popularidad no reemplaza la cercanía humana, y que un hombre puede ser admirado y a la vez estar incompleto. Esta madurez lo hizo más humano ante su público y más auténtico consigo mismo. A pesar de las luces y los aplausos, hubo momentos en los que el peso de la soledad se hacía más evidente. Las noches de descanso eran a menudo silenciosas, acompañadas de reflexiones sobre los caminos que había tomado, las oportunidades que había dejado pasar y los vínculos que aún deseaba cultivar. La fama daba reconocimiento, pero no llenaba el anhelo profundo de paternidad ni los espacios vacíos que la vida le había reservado. Sin embargo, Juan aprendió a transformar esa tensión en fuerza creativa. Cada programa se convirtió en una forma de canalizar emociones, de conectar con el público desde la sinceridad, aunque fuera disfrazada de humor. La empatía que mostraba frente a las cámaras no era solo actuación, era un reflejo de la comprensión que había desarrollado a lo largo de años de retos, pérdidas y aprendizajes. Su vida personal y profesional, aunque diferentes en forma, se encontraban unidas por un hilo común, la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad, humor y resiliencia. El final de cada temporada, cada concurso, cada especial televisivo era también un recordatorio de lo efímero del éxito. Juan sabía que el aplauso se apaga, que la atención cambia y que la fama no garantiza felicidad. Pero también sabía que podía dejar una huella, construir un legado que trascendiera la pantalla y el espectáculo. Su historia, más allá de los chistes y la simpatía, era un ejemplo de resistencia, de inteligencia emocional y de amor a la vida, incluso cuando esta duele o parece injusta. Y así, mientras su popularidad crecía, Juan y Medio comprendió algo esencial: la fama es solo un escenario, la televisión solo un reflejo, lo que realmente importa es cómo se vive la vida detrás de las cámaras, cómo se cultiva la lealtad, la honestidad y el afecto. Cada gesto amable hacia un compañero, cada sonrisa genuina a un fan, cada momento de introspección personal era, para él, tan valioso como cualquier premio o reconocimiento público. En ese equilibrio delicado entre la luz del plató y la sombra de la vida privada, Juan aprendió que la verdadera grandeza no consiste en hacer reír a millones, sino en mantener la integridad y la ternura, incluso cuando nadie observa. Y era justamente ese secreto, invisible y precioso, lo que lo hacía único. El tiempo pasó y Juan y Medio se consolidó como un ícono de la televisión española, un rostro querido por varias generaciones. Cada programa, cada broma, cada mirada cómplice con la audiencia se convirtió en una extensión de su historia, la risa como escudo, como herramienta, como puente hacia los demás, pero también como expresión de su propia humanidad. Su vida demostraba que detrás del entretenimiento siempre hay una historia compleja, que cada aplauso lleva consigo un esfuerzo silencioso y un bagaje emocional que no todos conocen. La paternidad, aquel deseo largamente acariciado, continuó siendo un anhelo que lo acompañaba con ternura y cierta melancolía. Juan aprendió a convivir con la espera y la imaginación de lo que podía ser: juegos, risas compartidas, nombres pensados, abrazos que aún no existían. Lo que antes era vacío se transformó en motivación, en un hilo que conectaba su presente con un futuro posible, un recordatorio de que la vida siempre ofrece caminos por descubrir, incluso cuando no se cumplen todos los sueños de inmediato. El amor y la amistad, pilares invisibles de su existencia, le ofrecieron sostén en cada etapa. La relación con Lolita Flores permaneció como un ejemplo de cómo los vínculos pueden superar la fama, la distancia y los años. La complicidad y la lealtad que compartieron demostraron que el afecto verdadero no necesita titulares ni aplausos, es silencioso, discreto y, a veces, más duradero que cualquier reconocimiento público. En la televisión, Juan y Medio continuó siendo la persona que todos reconocen: divertida, cercana, carismática. Pero quienes lo conocían más allá de las cámaras comprendían que su chispa venía de la superación, de las heridas que había transformado en fuerza, de la introspección que lo hacía auténtico. Cada risa que provocaba era también un homenaje a su propia historia,
a la infancia en Almería, a la adolescencia en Burgos, al baloncesto que lo enseñó a volar y a caer, a la enfermedad que le recordó la fragilidad humana y a los amores y amistades que sostuvieron su espíritu. Reflexionando sobre su camino, Juan comprendió que la fama es pasajera, pero la manera en que se vive cada instante, la lealtad a uno mismo y el amor a quienes nos rodean son lo que realmente dejan huella. Aprendió que los aplausos no reemplazan abrazos, que los logros profesionales no llenan los vacíos del corazón y que la vida es un equilibrio constante entre lo que se muestra y lo que se siente. Así, mientras se preparaba para un nuevo programa, con luces, cámaras y guiones, Juan y Medio sabía que su mayor éxito no estaba en la audiencia que lo vitoreaba, sino en la integridad con la que había vivido, en la capacidad de reír y hacer reír a pesar de las pérdidas, los miedos y los anhelos. Cada gesto amable, cada broma espontánea, cada mirada comprensiva era un recordatorio de que la grandeza reside en la humanidad que uno preserva, incluso en medio del espectáculo. Y, finalmente, cerrando un ciclo que comenzó en un pequeño caserío almeriense, Juan y Medio comprendió que la vida, con sus golpes y sus alegrías, sus secretos y sus luces, no se mide solo por la fama, sino por la autenticidad de quienes somos y por el amor que dejamos en los corazones que nos rodean. Porque la verdadera riqueza no está en las cámaras ni en los aplausos, sino en la capacidad de transformar la adversidad en ternura, el dolor en risa y los sueños en esperanza. Juan y Medio sonríe, como siempre, pero esta vez la sonrisa lleva consigo la historia completa, la del niño que aprendió a reír para sobrevivir, el joven que cayó y se levantó, el hombre que amó y perdió, y el ser humano que, a pesar de todo, eligió vivir con dignidad, humor y un corazón abierto. Y así, detrás de cada risa, permanece esa herida silenciosa que jamás cerró, pero que lo hizo verdaderamente grande.